Hola a todos, mi nombre es Joan Bustamante. Continúo con la exposición sobre deslizamientos y otros movimientos de tierra. El primero es la reptación y el segundo es el deslizamiento rotacional. De acuerdo a lo definido por Suárez Díaz en 1998, la reptación o creep consiste en movimientos del suelo subsuperficial desde muy lentos a extremadamente lentos sin una superficie definida de falla. La profundidad de estos movimientos puede variar entre pocos centímetros hasta varios metros y generalmente se da un desplazamiento horizontal de muy pocos centímetros al año, afectando grandes cantidades de terreno. Estos movimientos generalmente se encuentran en laderas de baja a media pendiente y se le atribuye a las alteraciones climáticas relacionadas con los procesos de humedecimiento y secado de los suelos. En 1950, Terzaghi hace una contribución muy importante a la definición de los procesos asociados a los creep porque establece las diferencias entre un creep superficial y un creep profundo, y también establece una diferencia entre el creep profundo y un deslizamiento. Terzaghi propone cuatro parámetros básicos para diferenciar entre un deslizamiento y un creep. El primero es el mecanismo, el segundo es la velocidad, la geometría y por último una causa básica. El mecanismo por el cual un creep estacional o continuo de suelo se presenta es debido a la expansión y a la contracción del suelo sometido a esos ciclos alternos de humedecimiento y de secado o de congelamiento y de hielo, en el cual el material se expande volumétricamente perpendicular a la superficie del terreno y luego esas mismas partículas se contraen hacia la base siguiendo un componente gravitacional. Por eso es que avanza lentamente hacia adelante. Algunas de las características principales para reconocer un creep es el carácter rugoso de su terreno. Vemos pues que también hay inclinación de árboles, de postes, también podrían existir corrimiento de cercas, digamos agrietamientos en edificaciones, si hay vías aledañas también pueden presentarse deformaciones en las mismas. Tenemos entonces también creeps de roca que conservan su característica principal, que es una deformación lenta y permanente sobre la roca a bajos esfuerzos. Continuamos entonces con el estudio de los deslizamientos. Estos, a diferencia pues, de los creeps, sí tienen una superficie o varias superficies de fallas definidas. En el caso del deslizamiento rotacional, esta superficie se caracteriza por ser una superficie curva, normalmente cóncava, en extensiones pequeñas de terreno y fácilmente diferenciable. Generalmente la forma y la localización de estas superficies de falla están muy influenciadas por las discontinuidades o por los planos de estratificación. Otra de las características principales para identificar un deslizamiento rotacional es el escarpe principal y su movimiento semivertical, que podría facilitar entonces la ocurrencia de movimientos retrogresivos o remontantes, además de que hay una relación entre la profundidad del deslizamiento y su longitud que varía entre 0.15 y 0.33. Estos deslizamientos rotacionales se dividen en tres grandes grupos. Uno de ellos es el deslizamiento rotacional simple, que a la vez se subdivide de acuerdo a su tipo de falla, en falla de talud, falla de pata, que es el más común, y falla de base. Otro de los deslizamientos rotacionales que podemos estudiar es el deslizamiento sucesivo. Este deslizamiento se trata de, como el nombre lo dice, una sucesión de movimientos rotacionales superficiales dispuestos desde la cabeza hasta el pie sobre una ladera. Finalmente tenemos el deslizamiento rotacional múltiple. En este deslizamiento se pueden presentar dos o más bloques deslizantes, cada uno con su superficie de falla, cóncava hacia arriba, debido principalmente a la retrogresión del deslizamiento rotacional individual.